historias, anécdotas y vivencias del compañero más querido y respetado del movimiento obrero argentino, el compañero Saúl Ubaldín. Dicho esto, vamos a empezar con el Zoom con un video de aquella época. Durante la madrugada del 24 de marzo, las fuerzas militares ocupan algunas de las principales fábricas del país. Secuestran a cientos de activistas, delegados y secretarios sindicales. Los someten a torturas y los asesinan. Los cuerpos sin vida de algunos de ellos son abandonados días más tarde en las cercanías de las fábricas. Se evidencian claros signos de tortura. Es una amenaza directa para sus compañeros y un aviso para todo aquel que se proponga resistir a la dictadura. La represión contra los gremialistas está centrada en las grandes plantas industriales. Dentro de la actividad industrial, los gremios más afectados son los metalúrgicos y los mecánicos. También apuntan a los trabajadores de servicios públicos esenciales. El blanco son los empleados de transporte, los ferroviarios y los agremiados en Luz y Fuerza, sectores que históricamente habían sido pilares de la organización sindical. En enero de 1977 se implementa la Ley 21.400 de Seguridad Industrial, que determina penas de hasta 10 años a toda persona que instigue a otra a participar de una huelga. Esta ley no intimida a los trabajadores que continúan con sus reclamos. El gobierno, entonces, contraataca. 6 gremialistas de Luz y Fuerza son secuestrados por grupos de tareas. Y el 11 de febrero de 1977, la Junta Militar secuestra al líder del sindicato, Oscar Smith. El mensaje de esta oleada represiva es contundente. Plantear medidas de fuerza puede costar muy caro. Durante el mes de marzo de 1977, un grupo de dirigentes sindicales crea la Comisión Nacional de las 25 organizaciones. Allí se reúne a los sindicatos de trabajadores estatales, de aguas gaseosas, telegrafistas, conductores navales, papeleros, telepostales, gastronómicos, telefónicos, camioneros, de Luz y Fuerza y mineros, entre otros. La Comisión de los 25 se hace eco de las demandas obreras y aparece claramente como opositora al gobierno militar. Sus líderes son Raúl Raviti, de la Unión Ferroviaria, José Rodríguez, de ESMATA, y Ricardo Pérez, de Camioneros. Sin embargo, entre ellos, se destaca el dirigente de los cerveceros, un pequeño gremio que tiene solo 6.000 afiliados. Su nombre, Saúl Edolver Ubaldini. Es el referente más combativo del sindicalismo contra la dictadura y será la figura central del movimiento obrero durante los años siguientes. En abril de 1979, el dictador Jorge Rafael Videla recibe una noticia inesperada. Los sindicalistas agrupados en la Comisión de los 25 deciden desafiar al gobierno dictatorial y la vigencia del estado de sitio. Llaman a un paro general para el 27 de abril. 3 días antes de la huelga, el general Albano Arguindegui convoca a los líderes de la Comisión de los 25 a un diálogo en el Ministerio de Trabajo. Pero se trata de una trampa. Al salir de la reunión, los dirigentes son detenidos y encarcelados bajo la acusación de violar el estado de sitio. Con esa acción, los militares creen haber detenido el paro. Sin embargo, a pesar de las dificultades, la huelga es exitosa en distintos sectores del Gran Buenos Aires. Esto prueba que más allá de la represión, el sindicalismo peronista todavía mantiene su fuerza. Gracias a la presión de la Organización Internacional del Trabajo y de organizaciones sindicales de todo el mundo, la Junta Militar libera a los dirigentes gremiales de la Comisión de los 25. La patria convoca al pueblo. Todos aquellos que se sientan trabajadores, todos aquellos que se sientan argentinos, todos aquellos que se sientan dirigentes, pueden venir. Nosotros siempre estamos con los brazos abiertos a ellos. Buscamos el alma, el sentimiento que debe tener la Confederación General del Trabajo, donde
la defensa de los derechos del trabajador sea prioridad una. Y nosotros luchamos por eso, contra la desocupación, contra los salarios de hambre. Tanto funcionando en nuestro local, porque es nuestro de los trabajadores, tanto funcionando aquí en Brasil, o si no en una plaza o en una esquina. Pero nunca vamos a perder los valores reales que tiene el trabajador y el sentimiento, no solamente de aglutinarse para defenderse, sino para defender los intereses de los demás y de la patria misma. Nuestro programa se llama Aquí están, estos son, y es el único programa exclusivamente gremial de Córdoba. Sale por una FM chica y lo hace gente que trabaja en los gremios. Nosotros le pedimos una palabra especial para los trabajadores que están en ese programa y los que lo escuchan. Bueno, felicitaciones a todos. Es maravilloso esto, es una sorpresa tremendamente agradable. En Corrientes también la delegación regional a través de una FM puede llegar a los trabajadores y lógicamente también a los diferentes sectores, para que se sepa la verdad, la realidad de que el trabajador quiere respetar a todos los sectores de la sociedad, quiere vivir en paz, quiere vivir en dignidad, con la tranquilidad que le corresponde y merece a todo aquel que trabaja, y que más allá de la ideología política, en esa unidad debemos encontrarnos todos para luchar por un pueblo grande, un pueblo bueno, un pueblo noble, que tenga las satisfacciones que merece. Gracias a ustedes que hacen este trabajo, gracias a los escuchas de estas audiciones, y quiera Dios que los escuchan sean predicadores constantes de lo que ustedes realizan a través de ese FM. Gracias por todo. Gracias a usted, Saúl. Fuerza. Gracias. ¿Dónde quedaban las palabras de aquellos que decían que nuestro movimiento era antidemocrático? Si nadie puso más que lo que puso el justicialismo para la democracia. Si nadie sufrió más que los que sufrieron los justicialistas para la lucha de esa democracia. Y es por eso que logramos ese objetivo. El 27 de abril de 1979, por primera vez, se le hacía un paro general a la dictadura militar. Siguió la sucesión de hechos, desde la multipartidaria, de la defensa de los derechos humanos, de nuestra participación en los eventos internacionales denunciando las atrocidades sufridas por nuestro pueblo. Y llegamos a un 30 de octubre de 1983. Y ahí perdimos las elecciones, pero otra vez volvimos a demostrar nuestra fe democrática. No nos fuimos a golpear cuarteles, sino que aseguramos el sistema democrático aún perdigoso dentro de esas elecciones. Este mensaje que tiene, tuvo y va a tener idioma de pueblo, es el que quería hacer llegar a ustedes. Jamás participé en una interna, jamás tuve espíritu divisionista, pero sí, por respeto a todos, jamás voy a callar cuando sea necesario alzar mi voz defendiendo la voz del pueblo. Escuchar la palabra del compañero Saúl y hacernos revivir aquellos años. Vamos a escuchar a la compañera Maggie Muñoz, viuda de Ubaldini y madre de sus 2 hijos, una gran militante y una gran compañera.
¿Está por ahí la compañera Maggie? Y buenas tardes a todos y a todas. Muy emocionante el video. Quiero agradecer a quien seguramente lo hizo, al compañero Cacho Piña, que ayer estuvo conversando conmigo. Agradecer al compañero José Pien, secretario general de la CGT Regional Córdoba, a los queridos compañeros que nos conocemos de hace muchísimos años, Héctor Recalde, compañero de ruta de Saúl, y a Oscar Cuartango, quien fue ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y que seguramente ha compartido también mucho con Saúl. Hoy es un día muy especial porque no solamente recordamos esa marcha, ese paro contra la dictadura, hoy también se está tratando el salario mínimo para los trabajadores. Cuando tenemos una canasta de 61.000 pesos, todavía los empresarios están discutiendo con la CGT actual si va a ser del 35%, del 40%, e incluso quieren dar menos y no sé en cuántos tramos, no más de 2, dicen. Creo que Saúl nunca perdió hasta el último día de vida la capacidad de indignarse ante la injusticia. Por eso creo que hoy estaría muy pendiente de esta discusión que se está dando en el seno del Ministerio de Trabajo con el compañero Moroni. Pero bueno, recordar esta fecha es recordar no solamente a Saúl, sino a todos los compañeros desaparecidos, muertos en estas luchas tan violentas que libraron contra la dictadura militar. Y Saúl tuvo muchos compañeros de lucha en ese momento, pero también en algún momento de esas luchas aparecieron carteles que rezaban: mientras el movimiento obrero se hace oír, otros permanecen dialogando con la dictadura, con los dictadores, o escondidos. Muchos de ellos, y siempre lo digo esto, no tengo por qué callarlo, hoy continúan atornillados después de más de 40 años en los sillones de sus gremios. Saúl siempre pregonaba, y a quien lo quisiera escuchar lo repetía, y así lo escribí en mi libro, que los secretarios generales de los gremios de la CGT deben ser elegidos por el voto directo del pueblo y no por los delegados. Esto el compañero Recalde lo debe tener muy presente, seguramente. Se sucedieron muchas luchas, y es verdad que Saúl provenía de un sindicato muy chiquito, casi desconocido, que tenía 5 o 6.000 afiliados. Cuando le proponen a Lorenzo Miguel que sea secretario de la CGT, parecía algo irracional, casi una locura, ¿no? Pero dijeron, el pibe puede ser el secretario. Habían propuesto a otros mucho más poderosos, más conocidos, de gremios más grandes, pero se suponía que al pibe lo podían manejar. Y resultó todo lo contrario. El pibe tenía ya una trayectoria que venía del frigorífico Lisandro de la Torre, se había formado muchísimo, era un lector increíble, pasaba horas, me lo contaba su mamá, tomando sol en la terraza de esa casita de la calle Oliden y leía. No le faltaba la preparación ni la personalidad para ponerse al frente de los trabajadores y llevar adelante una lucha que sabemos que a la del 27 de abril le siguió la del 30 de marzo, la del 7 de agosto de 1981, la primera marcha por paz, pan y trabajo, que si bien no hubo disturbios y los dictadores ese día no reprimieron, sí hubo algunos disturbios y problemas cuando terminó la marcha. Desde ese 7 de agosto de 1981, Saúl jamás dejó de concurrir hasta el año 2005 a San Cayetano, cosa que yo después continué durante unos años con mi hija, inclusive con la Corriente Federal de Trabajadores. No recuerdo si fue en 2015, 2016, creo, concurrimos en marcha también a la parroquia de San Cayetano. Saúl se enfrentó desde la CGT Brasil con ese grupo de gremios que estaban aliados a él y que conformaban este grupo de los 25 contra la CGT que dirigía, comandaba nada más y nada menos que
Jorge Triaca, el padre de un ex ministro que tuvimos de trabajo. Nadie quiere dividir hoy en día, porque sería como dar el pie, abrir la puerta a que vuelvan, no la dictadura, porque la dictadura no, los militares no van a volver nunca más, pero que tampoco vuelvan nunca más los liberales, la derecha, que viene a hambriar al pueblo. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque cuidar mucho la unidad, por sobre todas las cosas, porque más hablemos en contra de este gobierno o que nos quejemos, y estamos en pandemia, estamos atravesando un momento muy difícil, lo que no justifica algunos errores que todos los conocemos, pero mantenernos unidos porque tampoco queremos que vuelvan nunca más los liberales, la derecha. Macri tiene que ser el pasado y su entorno también. Saúl tuvo una lucha que no terminó con la dictadura, que continuó en los 90 contra las privatizaciones del presidente Menem, a quien Saúl ayudó, y yo diría que casi Menem llegó a presidente, y esto Héctor lo puede corroborar también, porque Saúl lo llevaba a todos lados. Menem era conocido en La Rioja, en Córdoba, acá en Capital Federal, y muy pocos otros lugares, en las Lomitas, pero lo hizo conocido en todo el país porque Saúl era muy conocido y muy querido por todos en todo el país. Pero ¿qué hizo? Cuando llegó a presidente, y para hacerlo muy cortito, porque sería muy largo definir cada una de las luchas contra Menem, solamente le pudo hacer una movilización en Congreso, que cuando yo lo conozco a Saúl le digo, mira, conocí a un sindicalista así, que hizo una marcha en el Congreso contra las privatizaciones. Me dice mi vieja, Saúl Ubaldini, mi mamá había estado en esa movilización. Yo no había ido porque estaba trabajando ese día, no pude asistir. O sea que la lucha continuó contra el liberalismo de Menem, y salté la etapa del doctor Alfonsín, que el gobierno se le fue de las manos por la hiperinflación que tuvo y bueno, muchas otras injusticias, pero la hiperinflación es una de las cosas que más tiene que cuidar este gobierno, que estamos viendo que está muy alta y que el poder adquisitivo de todos los trabajadores y los jubilados cada día vale menos, y las heladeras están volviendo a estar vacías como estuvieron del 2015 al 2019. Y bueno, Saúl hubiera luchado después de Menem, hubiera seguido luchando, no contra el gobierno de Néstor Kirchner, porque fue un aliado y lo apoyó, como apoyó al gobierno de Cristina, y fue asesor del ministro de Vida en sus últimos 2 años, pero sí hubiera luchado mucho junto a todos los compañeros de la corriente federal del 2015 al 2019. Hoy no tengo dudas que estaría en lo que es el peronismo, el kirchnerismo, en esta fórmula, en este frente de todos, que creo que es lo que todos tenemos que seguir haciendo, apoyando pero no silenciando lo que vemos como una injusticia. Así que bueno, yo quiero agradecerles a todos, como dice al principio, decirles que no son muchos los que hoy han recordado esta fecha y a Saúl, así que más que agradecida, y siempre pendiente mi visita a Córdoba, que la habíamos acordado con el querido Miguel Correa, que llegué a conocer a su abuelo en el año 94, 95, un gran compañero de Saúl, que recuerdo que compartimos muchos almuerzos y cenas en esos 3 o 4 días que estuvimos en Córdoba. Así que bueno, compañeros, a todos los que integran esta charla y a todos los que están presentes como oyentes, agradecerles infinitamente. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Maggie. Un aplauso virtual. Muchas gracias por tu participación. Antes de seguir, voy a reiterar una aclaración, porque a lo mejor se han incorporado compañeros. Les explico que este Zoom está organizado para que hagan uso de la palabra 4 compañeros. La compañera Maggie, el compañero Cuartango, el compañero Recalde y el compañero Pien. Bueno, vamos a seguir con los compañeros que van a hacer uso de la palabra. Sigue el compañero Oscar Cacho Cuartango, abogado laboralista, asesor sindical
ex ministro de Trabajo de Buenos Aires, militante peronista y conductor del grupo Descartes. Adelante, tocayo. Bueno, muchas gracias, Cacho, tocayo. Mis respetos y mi cariño a la señora de Ubaldini. Mis respetos a todos los presentes. Mi agradecimiento a la CGT Regional Córdoba y a Cacho Piña por haberme hecho partícipe de este evento. A Héctor Recalde, inclusive yo lo recuerdo como asesor de Ubaldini en la CGT y defendiendo las posiciones de Ubaldini en los congresos de los abogados laboralistas en Mar del Plata. De manera que tenemos una vieja relación con él. Yo voy a hacer Hola. Voy a hacer referencia a la fecha porque dejo la relación personal con Ubaldini para que la relate Héctor Recalde, que es el que estuvo más directamente involucrado. Yo recuerdo incluso a Héctor como asesor cuando Ubaldini era presidente de la Comisión de Legislación de Trabajo en la Cámara de Diputados. Bueno, obviamente después él fue diputado, fue candidato a diputado con Saúl Ubaldini, me parece, ¿no, Héctor? Y después fue presidente también de la Comisión de Legislación del Trabajo. Y además restauró una serie de derechos que habían sido conculcados por la dictadura militar en su ejercicio legislativo. Yo lo que hago es, me refiero al 27 de abril del 79, hoy hace 42 años, me parece, si no me falla la cuenta, que fue un movimiento equiparable al cordobazo, porque había que estar en el pellejo de los dirigentes que promovieron el mismo y en el pellejo de los militantes que lo bancaron. No era una cuestión de joda, era una cuestión de jugarse la vida. Inclusive yo soy abogado de ESMATA desde el año 68, fui, no soy porque ya me jubilé, del año 68, y también ESMATA tuvo un protagonismo tanto en el cordobazo, a través de Elpidio Torres, como en los paros del 30 de marzo, que fue y el 27 de abril, que fueron definitorios para la caída de la dictadura militar. Y como reseñó en el video Saúl Ubaldini, el peronismo no llegó nunca al poder por otro medio que no sea el voto popular y jamás golpeó la puerta de los cuarteles. Esto es una reivindicación que merece ser hecha porque hay tantos que nos han difamado y nos han calumniado. Yo también hago referencia a que en el gremio de ESMATA me acuerdo que un compañero de la delegación La Plata me planteó, Raúl Bienvenido Acosta, un catamarqueño que estaba a cargo de la regional La Plata, me planteó que lo habían citado al Regimiento 7 de Infantería porque en los días anteriores al 27 de abril. Y yo le dije inocentemente y cándidamente, digo, yo lo acompaño. ¿Para qué le habré dicho eso? Vos saben ustedes que lo que nos hicieron pasar en el 7 de Infantería, no a premios físicos, sino a premios psíquicos, expresiones. Nos tuvieron como 3 horas, el coronel Presti era el jefe del regimiento, y en última instancia después nos pidieron que desactiváramos la movida. Nosotros le dijimos que no estaba en nuestras manos desactivarla, y entonces nos dijeron que, bueno, podíamos no impulsarla a nivel local, a lo cual Acosta respondió, ni locos. A mí se me hizo un nudo en la garganta porque
ese era un lugar donde habían desaparecido muchos compañeros. Y bueno, por suerte nos dejaron ir y después estuve el día 27 de abril presentando habeas corpus porque se detuvo mucha gente y la CGT, de la cual creo que Recalde era asesor, juntó un grupo de abogados sindicales para defender a los que estaban detenidos. Y yo equiparo eso también con el 30 de marzo, que bajo la consigna Pan, Paz, Trabajo, y que ya creo que con Ubaldini como secretario general de la CGT, fue, digamos, el detonante yo creo que hasta del golpe de la toma de Malvinas, porque Galtieri, ante la contundencia de la movilización, en la cual murió un trabajador, fue asesinado un trabajador en la vereda del Cabildo, detonó la invasión de Malvinas, que estaba planeada para unos meses después, y eso después, la derrota de Malvinas terminó con el gobierno militar y con la convocatoria de elecciones. De manera que toda esta épica es una épica de la lucha en contra de la dictadura, en beneficio de los trabajadores y por la democracia. Y que así yo quiero expresarla, y realmente estoy conmovido porque el video me removió muchas cosas. Incluso lo veo a Bandeira, que creo que fue el que nos llegó al 7 de Infantería, manejando el auto de Mata. Carlos Obdulio. Muchas gracias. Bueno, la emoción del compañero Cacho nos toca todo, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir ahora con el compañero Héctor Recalde, abogado laboralista, asesor de la CGT desde 1964. Fue diputado nacional 2 veces por la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y acá nomás lo dejamos porque si no el Zoom se nos va a ir en presentarlo al compañero Recalde. Adelante, compañero. Bueno, muchísimas gracias. Los saludo también al compañero Pien, ahí integrado a la mesa. Les agradezco la invitación. Para mí es realmente un orgullo que me hayan invitado y poder hablar de Saúl, con quien nos unían tantas cosas, tanta historia, tantas actividades, tantas luchas. Y lo que quiero decir es hablar de la humildad de Saúl. Saúl en un momento dado, como lo decían recién, era más conocido que Carlos Saúl Menem, por ejemplo, en el país entero. Creo que Cacho rememoraba eso. Obviamente es tan larga la relación que quiero hacer una síntesis para no irme por las ramas con tantas anécdotas que tenemos en común. Pero quiero reivindicar también a un compañero, fallecido ya, Fernando García de la Costa, que era un periodista que estaba permanentemente en la CGT, sobre todo en Azopardo 802. Recordemos que primero fue Brasil, después Azopardo 802, el lugar donde no solamente militaba y trabajaba, sino también vivía Saúl, en una pequeña piecita que se había hecho en la terraza de Azopardo. O sea que los días sábados, con Fernando García de la Costa y Saúl, hacíamos lo que fue célebre en su momento, que fue el comunicado de la CGT de los días sábados. Por supuesto, tortilla mediante, que se compraba en un boliche de la esquina, de Azopardo, pero realmente no era solamente militancia, era un disfrute de esa militancia, de la compañía con Saúl, una memoria prodigiosa. Saúl leía los diarios muy tempranito. Cuando llegaban los compañeros a la CGT y le comentaban las noticias que ella había leído, se hacía el que no sabía nada y los escuchaba atentamente, pero ya tenía una información, pero muy, muy prematura.
La historia quiso que Saúl, cuando comenzó su mandato de diputado, obviamente fui asesor de él, estuvo en dos mandatos y me tocó, fue presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, y me contó continuar con la obra de Saúl, porque cuando asumí yo como diputado terminaba el mandato de Saúl. Saúl fue, si no recuerdo mal, 2 periodos de diputado nacional, y terminó en el 2005 el último periodo. Y ahí asumo yo. O sea que continúo la obra que él hizo en la Comisión de Legislación del Trabajo. Fue como una especie de pacto de silencio entre él y yo, una complicidad para poder continuar con la obra de Saúl en estos medios. Y realmente este 27 de abril fue... Quiero citar un precedente del 27 de abril en homenaje a todos los trabajadores argentinos, que quedó más o menos oculto en la historia o sumergido, que fue la lucha contra el decreto 385, Cacho se debe acordar, del año 77, que canceló la dictadura cívico-militar, canceló todas las afiliaciones de las compañeras y los compañeros a sus sindicatos. ¿Cuál fue la reacción de todas las compañeras y compañeros? Fue en un momento de terror, de miedo, de secuestro, de desaparición. Hay que ubicarse en la época, ¿eh? Tenían que tener una actitud activa, de ir al sindicato y reafiliarse. Bueno, el padrón posterior a este decreto, fue mayor que el preexistente. Por eso los compañeros y las compañeras llamaron a este decreto 387 el decreto plebiscito. Se plebiscitó a favor de la organización sindical. Y esto vale para los gorilas que hablan mal de los sindicatos. Para mostrar mi pluralidad ideológica, voy a citar a Winston Churchill, que nadie puede decir que yo tenga afinidad política con él. Churchill decía que el sistema de los partidos políticos podía ser un mal sistema, pero no conocía otro que pueda representar de mejor manera los intereses y los derechos de la ciudadanía. Con el sindicalismo podría parafrasear lo mismo. Puede ser un mal sistema, ahora no conozco otro sistema organizativo que el sindicato para representar los intereses y derechos individuales y colectivos de los trabajadores. O sea que por más que se empeñen en deteriorar, defendamos nuestros sindicatos. Por supuesto, como decía Margarita recién, hablando coloquialmente, siempre el movimiento obrero tuvo una especie de bifurcación entre aquellos que podríamos llamar los dirigentes sindicales combativos y los dirigentes sindicales dialoguistas. Bueno, Saúl siempre estuvo obviamente con los combativos. Y bueno, uno tiene respeto con los dialoguistas. La observación que uno podría hacer es que hay muchos que dialogan, y nunca se llega al conflicto. Como diría Serrat, entre esos dirigentes y yo hay algo personal. Pero volviendo a Saúl, fue autor de muchísimos proyectos de ley, un trabajador incansable era. Bueno, él siempre fue un trabajador. Es decir, trabajaba, no sé, 20 horas por día tal vez. Y la otra cosa que me venía con Saúl, esto anecdóticamente, era el tango. Saúl era muy tanguero, era un gran bailarín de tango además, pero con un conocedor de las letras de tango, y a veces intercambiábamos diálogos citando letras de tango, cosas que nos divertía y nos complacía. Hay que reivindicar también el trabajo en documentos de Saúl. La historia del movimiento obrero nos hace recordar los documentos de La Falda, de Huerta Grande, pero también hay que recordar y tener presente lo que se llamaron los 26 puntos de Ubaldini, que fue una continuidad de estos documentos históricos del movimiento obrero, y vale la pena ponerlo a nivel de superficie para, de esta manera, honrar el trabajo de Saúl, no solamente a Saúl, sino el trabajo y lo que significó para el movimiento obrero, para la patria en general. Lo mismo que la defensa, hablaban de la democracia. Realmente el movimiento obrero se caracteriza por su ideología peronista. Esto, algunos discutirán el quantum, pero es innegable que la mayoría de los trabajadores y trabajadores son peronistas. Sin embargo, cuando la democracia estuvo en riesgo, y me refiero
a la Semana Santa de 1987, esos 4 días recorríamos con Saúl desde Azopardo 802 a la Casa de Gobierno para apoyar la institucionalidad, o sea, el gobierno radical presidido por el doctor Raúl Alfonsín. Tan es así que el domingo, en una reunión del Consejo Directivo Nacional, lo que resuelve el Consejo Directivo, y me encargan a mí la redacción del documento, es declarar por primera y única vez en la historia de la CGT paro general por tiempo indeterminado, si a partir de la medianoche de ese domingo de Pascua continuaba la sonada de Rico. Bueno, redacté el documento, por suerte no se tuvo que aplicar porque, recordemos, la casa está en orden, felices Pascuas. Lamentable no era tan así, pero bueno, por lo menos la institucionalidad quedó a salvo. En la labor de diputado de Ubaldini fue muy profícua. Esos 2 mandatos de Saúl y su presidencia de la Comisión de Legislación de Trabajo, dictámenes, muchos de los cuales perdieron estado legislativo, porque a veces uno no entiende cómo, y esto lo digo como autocrítica, cómo puede ser que todavía hoy, después de tantos años, sigan subsistiendo una veintena de leyes laborales de la dictadura cívico-militar. No por falta de proyectos, no por falta de iniciativas, pero nunca triste es la verdad, ¿no? Y esta es la verdad. La verdad es que no hemos logrado desprendernos y despojarnos de esas leyes dictatoriales. Por supuesto que si entré de autocrítica uno podría seguir avanzando muchísimo tiempo, pero acá se trata de reivindicar la figura realmente de un hombre, de un grande, como fue y será siempre Saúl Ubaldini. Bueno, no me quiero extender más porque realmente Cacho me sacó bastante del libreto, me ahorró tener que tener mayor precisión y memoria en lo que estamos comentando. Así que bueno, un abrazo y muchísimas gracias por esta invitación. Y sigamos el camino de Saúl. Bueno, muchas gracias, compañero Recalde. Muy buenas palabras. Bueno, ahora vamos a ir cerrando con la palabra de nuestro secretario general del Sindicato de Empleados Públicos de la CGT Córdoba y legislador provincial por el movimiento obrero. Y a propósito de eso, les cuento a todos, menos a Maggie, porque con Maggie estuvimos hablando ayer, y le comenté, y aparte de ya visto, un homenaje que le hizo el compañero Pien, que de él estoy hablando, en la legislatura al compañero Saúl. Fue realmente emocionante, un muy lindo homenaje, que les sugiero que entren al canal nuestro de YouTube, poniendo CGT Regional Córdoba, y allí está disponible lo mismo que va a estar disponible este Zoom. Pero realmente fue un emocionante homenaje porque se proyectó este video, que para muchos legisladores fue todo una sorpresa, sobre todo los más jóvenes, y después hizo uso de la palabra el compañero Pien, y fue muy bueno, puede atestiguarlo Maggie, que me llamó muy emocionada ayer. Bueno, los dejo con la palabra del compañero Pepe Pien. Buenas tardes a todos los que están conectados y a algunos que están presentes. Hay un par de compañeros de la CGT que nos acompañan aquí hoy. Yo quisiera ser lo más ordenado posible, pero mi ADN es muy desordenado, así que espero no naufragar en el intento. En primer lugar, como corresponde, yo quiero hacer un agradecimiento muy sincero y muy afectuoso a los 3 compañeros que se han expresado hoy, a la compañera Maggie, a Cacho y al doctor Recalde, porque de inmediato, tan pronto los contactamos pensando en esta iniciativa, de inmediato estuvieron a disposición para participar y hacer su aporte, ¿no?
Y si digo esto, digo también un reconocimiento a los compañeros que los contactaron. En el caso de Maggie, nuestra secretaria adjunta, la secretaria general de Gráficos, Hilda Bustos. En el caso del doctor Recalde, nuestro asesor letrado vitalicio, el doctor Pedro Pablo Mendizábal. Sé que el jueves compartieron otra tribuna en una diplomatura que se está llevando a cabo y que hablaron también sobre esta jornada de hoy. En el caso de Cacho estamos como siempre en el patio de la casa respectiva, así que estamos más cerca habitualmente. También quiero mencionar, y no me quiero olvidar y por eso lo he anotado, a los gremios de la CGT Regional Córdoba. Miren, la CGT Regional Córdoba está conformada hoy por 69 organizaciones gremiales. Yo diría que si no es el 90 y pico % de los gremios de Córdoba, le pegan el palo. Entonces, a cada una de las organizaciones gremiales que están conectados todos y a sus militantes, muchísimos de los cuales están también conectados, agradecerles con sinceridad, con afecto. También saludar, cuando yo llegaba a esta casa escuchaba que estaba hablando el compañero Garzón de Santiago del Estero. Lo veo allí todavía. El compañero Garzón, como varios otros compañeros de 10 provincias argentinas, son titulares de gremios estatales, como lo soy yo en Córdoba con el Sindicato de Empleados Públicos, y juntos conformamos la Federación Argentina de Trabajadores Estatales Provinciales, la FATEP, una federación que nació hace muchos años, que tuvo momentos críticos, que trató de resurgir y lo está logrando, y entonces a los compañeros de FATEP de las 10 provincias que componen la federación, que están presentes, también un reconocimiento y un agradecimiento especial. También a los compañeros de otras latitudes. He visto que hay compañeros a los cuales no conozco personalmente, pero los referencio por su conexión aquí. Decirles que nos llena de alegría que en otras latitudes, además de las nuestras, por supuesto que no es una sorpresa, pero nos llena de alegría compartir una jornada como hemos tratado de definir a esta, ¿no? Y como definimos el homenaje que el miércoles pasado hicimos en la legislatura provincial, como una jornada de ejercicio de la memoria. Pero nosotros también concebimos a la memoria no como simplemente el recuerdo pasivo de los hechos, sino la memoria como motor para nuestro accionar, para nuestro vivir, para nuestras actitudes. Por ahí quiero hacer un saludo particular a un gran dirigente sindical de Córdoba que todavía anda remando por allí. Sé que está conectado, aunque tenía problemas para verse en la imagen. Y es el compañero Cacho Pérez, un dirigente histórico del gremio del seguro, que todavía hoy nos acompaña en Córdoba y está siempre en este ejercicio de la memoria y siempre acompañándonos. Así que también a él vaya este agradecimiento sincero que nosotros estamos intentando expresar en este momento, ¿no? Yo todavía no quiero llegar exactamente a lo de Saúl, pero es evidente cuál es nuestra intención y cuál es nuestro sentimiento. Pero yo quiero un poquito también aprovechar, porque allí Cacho Cuartango hizo alguna mención, y nuestra CGT tiene, yo diría prácticamente 2 coordenadas, o 3, si ustedes quieren, nuestra CGT Córdoba, me estoy refiriendo a ella, en su accionar. Yo diría que hay una atención que intenta ser permanente de los problemas que afectan a los trabajadores en nuestra provincia, en el país, y eso obviamente nos lleva a la economía, nos lleva a la política, nos lleva a un tema que yo sé que nuestro amigo el doctor Mendizábal le comentó al doctor Recalde el jueves. Una problemática que a nosotros muy temprano nos picó y es la de los trabajadores de la economía popular. Porque nos planteamos en algún momento una duda existencial. Nosotros decimos somos representantes de los trabajadores, pero a decir verdad somos representantes de los trabajadores formales, registrados, sindicalizados. Y un buen día nos despachamos, nos desayunamos con que el 40% de los trabajadores argentinos son informales. Y la pregunta surgió sola, y entonces, ¿a qué trabajadores representamos nosotros? Si lo decimos con mucho orgullo, pero en realidad a la mitad.
Y con el resto de la mitad, ¿qué hacemos? Y se dio un tiempo en el que los trabajadores de la economía popular comenzaban a darse sus propias organizaciones con una demanda elemental y básica. Querían ser reconocidos como trabajadores. Y nosotros nos encontramos con esa demanda y nos encontramos con algunos compañeros. Y yo quiero decir con humildad, pero con orgullo al mismo tiempo, que nuestra CGT fue la primera en el país en incorporar a los trabajadores de la economía popular dentro de la estructura de CGT, porque nosotros de alguna forma nos preguntamos qué podemos hacer además del discurso. Y a lo mejor el hecho de incorporarlo formalmente no es mucho, pero significa que por lo menos desde nuestra posición los reconocemos absolutamente como trabajadores. Esa secretaría se llama así en la CGT Córdoba, Secretaría de los Trabajadores de la Economía Popular, y al frente de ella está un compañero cuyo gremio a nivel nacional se ha ocupado mucho de este tema, porque es el compañero que en Córdoba representa a los ladrilleros, los trabajadores ladrilleros. Entonces quiero decir esto porque a mí me da bastante alegría que esto haya ocurrido y a mí me parece bueno que lo digamos. También hay que decir que después de nosotros hay según la información de que disponemos, unas 20 regionales del interior que han seguido este camino, que nos parece que es un camino muy justo. Y hay un tercer punto que en nuestra CGT regional tiene vigencia permanente, ¿no? Y que es un poco este rescate de la memoria del cual hablamos primero. El rescate de la memoria me disparó esta mención, la mención que hizo el Cacho sobre el cordobazo y sobre un gran dirigente como fue el dirigente de los mecánicos, que él mismo mencionó, Elpidio Torres. Fíjense que en la historia oficial y pública, que no ha sido escrita precisamente por el movimiento obrero, en la historia que culturalmente escribieron algún sector de las universidades o de los universitarios o de los partidos, particularmente de izquierda, en sus vertientes estudiantiles. La historia del cordobazo, por ejemplo, públicamente, creo que lo sabemos todos, hace centro en una figura de un gran dirigente, que fue Agustín Tosco. Y para esa historia, Tosco se despertó un día, estornudó, como decimos siempre nosotros, y se hizo el cordobazo. Y la verdad que no es en absoluto así. El cordobazo en Córdoba lo hizo la CGT, lo hicieron los trabajadores organizados, lo hicieron las dos CGT que había en Córdoba en ese momento, porque había dos, porque no había una sola CGT, estaba la de los legalistas y la de los ortodoxos, como se llamaban en su momento. Pero ambas CGT se pusieron de acuerdo en la necesidad de una expresión que de alguna forma dijera basta a la dictadura, no solo en lo reivindicativo, que había motivos, ¿no? Ahí se había terminado, por ejemplo, y fue un detonante importante, Cacho mencionó a Esmata, se había terminado con lo que en Córdoba los mecánicos percibían como sábado inglés, es decir, la posibilidad de cobrar el sábado entero y no trabajarlo, o no trabajarlo completamente. O lo de las quitas zonales, que del gobierno de la dictadura de aquel momento, se había establecido en el sentido de que los salarios que se pagaban en la misma industria eran distintos según la distancia a la capital federal. Mientras más lejos fuera, más bajo era el salario. Menciono estos dos hechos, el de el sábado inglés y el de las quitas zonales, porque fueron un verdadero detonante para que los mecánicos encabezaran, como lo hicieron, el cordobazo esa jornada. Y además eran, como dijo el propio Tosco, la infantería del cordobazo, porque poner 10.000 trabajadores en la calle, saliendo de la fábrica y caminando los kilómetros que hay desde Santa Isabel al centro en Córdoba, solo lo podía hacer Esmata. Y Esmata conducido por quien lo conducía, que era Elpidio. Después denigrado, olvidado, difamado, acá se dijeron cosas tremendas de él, y nosotros siempre nos hemos hecho cargo de tratar de reflejar, contando con la participación de compañeros que incluso hoy viven, como el que era secretario de prensa de la CGT en ese momento, que es nuestro querido amigo Lucio Garzón Maceda, contando con él,
al que de alguna forma lo obligamos a que escribiera sobre el cordobazo del cual él también participaba. Trabajamos sin descanso para la recuperación de esa memoria y yo creo que le pusimos el moño en el aniversario del cordobazo del anteaño pasado, en donde en una esquina muy céntrica de Córdoba inauguramos un busto de Elpidio, el primero en Córdoba, no había ninguno, el primer busto que Elpidio Torre ha tenido, no sé si en el centro del país, pero en Córdoba por lo menos. En el resto del país digo, pero en Córdoba por lo menos. Y ahí está, y lo lucimos, y lo mostramos orgullosamente, digamos así, ¿no? Entonces, en este contexto, con esta CGT, con los compañeros que trabajan, en donde tenemos de todas las expresiones del trabajo, de la industria, de la producción, de los servicios, del Estado. Yo soy un hombre del Estado provincial, soy un empleado público, recién jubilado, pero después de 53 años de trabajar en la provincia. En este contexto es que dijimos, el 27 de abril no puede pasar desapercibido. Es cierto que es difícil en todos los ámbitos volver a la recordación, volverlo a poner, decir por qué es importante y al mismo tiempo tratar de mantener una coherencia con las posiciones actualizadas en el tiempo, a los problemas de hoy, pero la coherencia que tuvo, por ejemplo, Saúl, ¿no? Entonces, cuando llegamos a esta conmemoración, a esta fecha, simplemente a nosotros, primero, obviamente que nos llena de emoción, nos llena de orgullo. Ahí el Cacho me hinchó hasta recién con una notita para que dijera que esa pregunta tipo reportaje que está en el video la hice yo cuando estaba ejerciendo de alguna forma mi profesión de pseudo periodista en una visita que Saúl le hizo a Córdoba, a Villa María concretamente, en el año 90. La primera parte de su discurso es de esa reunión con los dirigentes gremiales de Villa María y un ratito antes yo tuve la oportunidad de estar con él y hacerle un par de preguntas, la última de las cuales es la que quedó reflejada en el video. Decirle simplemente que la emoción para nosotros es exactamente igual. Decirle que compartimos absolutamente la necesidad de la coherencia, que compartimos absolutamente lo que dijo Maggie, a la que yo no conozco personalmente, pero la saludo, la veo, y por supuesto la espero en Córdoba tan pronto venga. Y si alguna vez vamos nosotros para allá, intentaremos conocerla personalmente, ¿no? Con todos estos condimentos, digamos así, y con este compromiso que implica que nosotros tengamos claro que no es lo mismo uno que otro, no es lo mismo. Nosotros también creemos que no es lo mismo el peor gobierno nuestro que el mejor gobierno que puedan poner los otros, para decirlo así sencillito nomás. Sencillito y de alpargata. No nos equivocamos. Por supuesto que nuestros propios errores a veces nos duelen mucho, mucho, y no sé si más que los errores ajenos, porque de aquellos ajenos nosotros esperamos esas cosas, mientras que los errores nuestros nosotros no los esperamos. Por eso me gustó que Maggie dijera que no nos calláramos, que acompañáramos, que apoyáramos, pero no nos calláramos. Es lo que tratamos de hacer sin renunciar a ninguna de nuestras convicciones, sin esconder nuestra pertenencia. Ustedes ven que atrás mío hay un busto de Perón y uno de Eva, y creo que eso él lo dice todo. Esa es la definición que nosotros tenemos. Política, la personal, la que adquirimos en la vida, la que heredamos de nuestros mayores, la que recibimos de nuestros propios trabajadores. Así que con todos estos condimentos, con todas estas salsas, con todo este agradecimiento, simplemente yo quiero decir que nosotros, desde la CGT Córdoba, vamos a ratificar plenamente nuestras convicciones, nuestra memoria histórica. Vamos a seguir reivindicando cada una de las acciones que en su historia rica el movimiento obrero llevó adelante, y vamos a tratar de ser coherentes, persistentes en esta reivindicación y en este trabajo que en definitiva es simplemente ir poniendo en un contexto que es cada vez más difícil para los trabajadores, cada vez más difícil. Miren, la última, y prometo que corto enseguida. Hay un tema que a nosotros nos tiene mal, y es un tema global, si se quiere, que es el trabajo precario. Pero para nosotros se ha convertido en una suerte de obsesión, junto con el aumento de la pobreza.
Para nosotros como justicialistas, una pobreza como la que estamos viendo en las cifras mes a mes y año a año, es una herida que nos cierra. Y en términos de trabajo, nosotros que conocimos el pleno empleo, casi pleno empleo, que conocimos porque ya estamos bastante viejitos, las épocas en las que el único trabajo que había era el registrado y no había casi desocupación. Ver ahora que se impone, reitero, yo sé que es un reflejo de lo que ocurre globalmente por imposición del capitalismo globalizado, pero ver que avanza el trabajo precario en todos los ámbitos, que avanza desembosadamente en el propio Estado que en nuestra provincia está gobernado hace 21 años por el peronismo. A nosotros nos pone mal, pero no solo nos pone mal, nos compromete a que nosotros sigamos diciendo esto, diciéndolo públicamente, expresándonos públicamente y peleando todo lo que sea necesario para que se humanice de nuevo el trabajo, para que podamos volver a hablar de trabajo digno, para que podamos volver a hablar en definitiva de ese concepto de trabajo garante de la dignidad humana que a nosotros nos enseñó el peronismo. 1.000.000 de gracias a todos. Un abrazo fraterno a todos los compañeros que están conectados. Un agradecimiento reiterado a Maggie, al Cacho y al doctor Recalde. Y por supuesto nos volveremos a encontrar en la próxima conmemoración. Saludos a todos. Saludos, compañero. Bueno, compañeros, para despedirnos, esto es un Zoom, pero bueno, es peronista, es un acto peronista. Nos vamos a despedir con nuestra marcha, que cada uno la cante en donde esté. Es una marcha muy particular porque tiene los logos de todos los sindicatos que pertenecen a nuestra CGT. Bueno, muchísimas gracias a todos, la verdad que ha sido un hermoso Zoom, el mejor que participé de los últimos tiempos. Gracias a todos, en nombre de la CGT. Muchachos peronistas, todos unidos, y como siempre daré un grito de corazón, Grito de corazón. Es el primer trabajo. Principios sociales que quiero establecer. El pueblo entero está unido y grita de corazón de una pena. Sin cesar a la gran y mi voz de ser el primer trabajo. ¡Viva Perón! ¡Carajo! ¡Viva Perón, carajo! ¡Viva Perón! ¡Viva carajo! ¡Viva Saúl! ¡Viva Vita! ¡Viva Néstor! ¡Viva Pepe Pien! Compañeros. ¡Viva Perón y toda la resistencia peronista!
¡Viva! Viva el pueblo ¡Viva peronista. Perón, compañero! ¡Hasta la próxima! Hasta la próxima. ¡Vive Pepe Pien! Pepe.